Pluma, pluma. Aquí está. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jason Ramírez de Experimentar y este es mi primer video para YouTube. La verdad es que ya me había tardado un poquito en hacerlo porque no le había dedicado tanto tiempo, pero bueno, ya estamos por aquí. La verdad es que quise hacer un tema sobre arquitectura en el metaverso porque es bastante interesante. Es un tema que tiene bastante desarrollo y mucho más en estas épocas de especulación sobre el cripto, bla bla bla, pero nosotros hemos contribuido en el desarrollo de NFTs arquitectónicos, por lo cual nos han entrevistado, hemos dado varios saltos cuánticos en cierto aspecto, porque hemos decidido también abrir nuestro despacho de arquitectura dentro del metaverso, y es por eso que quiero hacer este video para explicar un poquito más de nuestra idea, cómo surgió todo este desarrollo y lo que viene a nivel de metaverso y arquitectura. A sort of metaverse, which is Epic wants to expand the economy inside that metaverse. Wearables like sneakers and game equipment in the Sandbox metaverse. Metaverse plays, NFT Ok, el concepto de meta vino a revolucionar absolutamente todo lo que conocíamos. A partir de la pandemia se vino a revolucionar como que todo el rollo digital. Empezando desde los assets de NFT vendidos por Krista Kim, empezó como ese desenvolvimiento de arquitectura hacia el metaverso. El concepto de metaverso obviamente no es algo nuevo, ya llevaba bastante tiempo desde la novela de Snow Crash, y obviamente con el anuncio de Facebook cuando cambió su nombre a Meta, se volvió una locura en las búsquedas y obviamente a la gente le interesó mucho más. Lo importante de todo esto es que el concepto de metaverso y los metaversos ya existen desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que todas las personas, por ejemplo en mi caso, que yo nací en el 83, nos tocó todo ese cambio digital, ¿no? Y me acuerdo que obviamente pues en esas épocas no pensábamos que iban a llegar cosas tan interesantes como la realidad virtual, y jugábamos juegos como los Sims o Second Life, que esos demos de videojuegos empezaron a crear como otra vida dentro del internet, ¿no? El metaverso obviamente tiende a llevar una revolución digital, a llevar una revolución de querer que estemos conectados todos. Aquí es donde viene muchísima, vamos a decirlo así, ¿cuál sería la palabra correcta? Sería miedo. ¿Por qué? Porque siempre dentro del metaverso han existido dos teorías, la de la utopía y la distopía. Ya lo he dicho en varias entrevistas, pero bueno, ahora lo hago directamente desde el canal de YouTube, el cual yo creo que pues tanto la utopía como la distopía es llegar a extremos, pero la idea es crear esa comunicación y esa conexión de todas las ramas, ¿no? Desde la ciencia, la arquitectura y sobre todo, en este caso la arquitectura, por eso estamos en un canal de esto, que va a tener muchísimo desarrollo. El hecho de poder diseñar absolutamente todo es algo bastante emocionante, por lo menos en el caso de Experimentar, que hemos colaborado en bastantes diseños y obviamente queremos experimentar sobre todo en este campo. Ha sido bastante interesante y sobre todo bastante retroalimentante, ya que el hecho de no tener límites, y es ahí donde viene lo más interesante del metaverso, donde creo que el diseño arquitectónico va a evolucionar a otros niveles y que obviamente poco a poco va a ir creciendo. Y lo irónico de todo esto es que los arquitectos estamos preparados para diseñar porque en las universidades y en todo nuestro modus vivendi hemos estado situados en problemática de resolver a nivel de diseño, pero toda esta revolución de videojuegos, o sea, en la actualidad ya puedes estar diseñando con un joven de 12, 13 años, que obviamente han tenido toda esa revolución digital, y es ahí donde el metaverso va a explorar distintas realidades y va a evolucionar absolutamente todo. Yo creo que el metaverso va a ser un boom en muchísimas cosas, y ni se diga a nivel arquitectónico. Your friends across different layers of reality. This year, we're bringing messenger calls to virtual reality. You're going to be able to invite your friends to a messenger call, and soon you'll be able to explore somewhere together or join a game. Por aquí es donde de hecho viene lo interesante. El metaverso hará que nos olvidemos de este mundo real. Es algo súper irónico y en muchísimas entrevistas me lo han preguntado. Yo considero que es algo bastante difícil, y todo el metaverso solamente va a ser una revolución como el internet en su momento, y que obviamente nos va a dar la oportunidad de estar en otra realidad.
Para todos los que hemos utilizado un poquito más de la tecnología, en este caso yo voy a hablar de Oculus, que es la que compró Facebook y que ya llevamos bastante tiempo utilizándola dentro del despacho. De hecho, tenemos varios workflows utilizados para el diseño en el metaverso porque es algo bastante fluido. Pero bueno, el chiste es que esta tecnología es bastante interesante porque es algo, el VR es algo bastante sumergible, ¿no? Inmersivo es la palabra. Y el hecho de poder tocar, crear y poder hacer y conceptualizar arquitectura dentro de la realidad virtual es algo bastante impresionante. ¿Por qué? Porque nos da un panorama completamente diferente del diseño habitual. Actualmente hemos aplicado varias betas de diseño en realidad virtual, que bueno, haré otros videos porque realmente es algo bastante interesante, porque como arquitecto nos deja conceptualizar la arquitectura completamente diferente a como la hacemos actualmente. Desde mi punto de vista, yo no dejo los métodos tradicionales porque son algo bastante interesantes y lo he hecho muchísimas veces en el canal de TikTok y en varios videos, porque yo sí considero que no debemos deshumanizar la arquitectura a ese nivel, ¿no? Hay muchos, a veces hago una broma que es como los arquitectos de la luz, ¿no? Que ahora los profesores dicen eso, porque si no tenemos luz, los nuevos arquitectos no desarrollan arquitectura. Pero bueno, a lo que voy es que la realidad virtual nos va a ayudar a tener como otra conceptualización arquitectónica y un diferente desarrollo. A different set of experiences are on entertainment and gaming. Una de las cosas que también crean cierta disyuntiva del metaverso es el hecho de cómo se ha venido revolucionando absolutamente todo en el social media, ¿no? Y lo podemos ver desde TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, todas esas redes que existen y que obviamente hasta cierto punto ha habido estudios en donde hemos llegado a sentir ansiedad y todo lo que conllevan las redes sociales. Yo creo que es algo que se va a tener que cuidar bastante en esos aspectos y sobre todo en algo tan inmersivo. Lo hemos visto incluso hasta en películas como Ready Player One, en la cual es el ejemplo perfecto de lo que es el metaverso. Yo creo que la arquitectura, regresando un poquito más al tema, en el desarrollo del metaverso va a ser pieza clave. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar espacios que obviamente nos lleve a una utopía. El internet realmente, recordemos cómo inició todo, realmente fue algo bastante interesante porque no creíamos cómo nos teníamos que conectar desde el módem y teníamos que marcar a ciertas horas de la madrugada y luego estabas ahí y ya te decían ya cuelga, estás ocupando el teléfono, y cómo se vino revolucionando absolutamente todo. En el metaverso va a ser absolutamente lo mismo. Yo creo que las personas y los pioneros que estén dentro de las primeras betas y fases, estamos probando cómo va a evolucionar el diseño arquitectónico, pero lo increíble de todo esto es hasta dónde va a llegar y cómo los arquitectos vamos a poder colaborar para hacer esa sinergia entre el mundo digital y el mundo real, y cómo nos va a afectar en el mundo real y cómo vamos a llevar también esa arquitectura de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Es realmente algo bastante interesante. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. Metaverso de Facebook. La verdad es que no hemos tenido acceso todavía a lo que será, pero solamente el metaverso no es exclusivamente de Facebook. Existen muchísimos metaversos y existen muchísimos nombres que podemos ver todos los días. Y aquí lo interesante es si realmente existirá un metaverso que una absolutamente a todos, porque obviamente todos los metaversos tienen motores gráficos completamente diferentes. Tienes en todo el rollo del cryptocurrency y toda esa relación que tiene con el cripto, cada día salen cosas nuevas, están utilizando muchas criptomonedas dentro de los metaversos, y es ahí donde vienen todas esas disyuntivas y todas esas dudas de si realmente habrá un metaverso único o existirán muchísimos metaversos. Es ahí donde yo creo que todavía estamos en pañales, todavía está creciendo absolutamente toda esta sinergia digital y arquitectónica. Es ahí donde creo que el futuro definitivamente va a ser dentro de poco. Dentro de poco. El futuro de la arquitectura tiene mucho campo dentro del metaverso.
todo lo digital, todos los desarrollos, realmente estamos preparados. Lo podemos ver todos los días con nuestros proyectos, desde el render de arquitectura y cómo todos los arquitectos estamos preparados como CG Architects, ¿saben? Y a lo que me refiero con CG Architects es el hecho desde el momento en que entonces renders y utilizas muchos motores reales, gráficos, ¿no? Desde 3D Max con V-Ray, desde, vamos, hasta lo más básico, Lumion, Unreal Engine. No sé, hay muchísimos motores gráficos los cuales los arquitectos utilizamos y eso nos va a ayudar a facilitar. ¿Por qué? Porque realmente sabemos conceptualizar, sabemos resolver necesidades, sabemos darle un giro a todos los proyectos y eso nos va a ayudar a poder desarrollar dentro del metaverso. Ahora, algo a lo que nos hemos enfrentado y lo que yo he visto en la poca o mucha experiencia que llegamos a tener en experimentar, porque ya tenemos varios NFTs, como el NFT House, tenemos varios proyectos que les iré platicando poco a poco, que hasta ahora me atreví a hacerlo en YouTube. El diseño arquitectónico conlleva muchas disyuntivas a nivel físico, pero en el mundo digital tiene que evolucionar, porque ya no tenemos tantas trabas ni a nivel de gravedad, ni a nivel de presupuesto, ni a nivel de límites, a menos de que tengas cierto tipo de land o cierto motor gráfico. Eso es lo único que va a cambiar, pero realmente el campo arquitectónico y sobre todo de diseño tiene que evolucionar en el metaverso. Jumping in now. What if there was an after party that anyone could go to, no matter where they were? This is wild. Muchas veces me preguntan que si el metaverso va a ser como un videojuego, y eso es algo bastante interesante porque realmente los motores gráficos que se están utilizando para los metaversos existentes realmente también se utilizan en videojuegos. Lo podemos ver como tipo Fortnite, que hay conciertos y que existen muchísimo desarrollo a nivel tecnológico. Yo creo que el metaverso prácticamente va a ser lo mismo. Todas esas generaciones que crecimos con toda esa revolución gamer y con toda esa revolución digital, realmente es el futuro lo que nos va a tocar y nos va a tocar ver todo ese tipo de desarrollos. Es por eso que la arquitectura va a ir evolucionando poco a poco. La arquitectura dentro del metaverso es algo bastante interesante que tiene muchísimo campo de acción y no solamente como arquitecto. Yo creo que todas las profesiones en el futuro tendrán que ver muchísimo dentro de él. Ok, también otra de las cosas muy interesantes es que en mi experiencia como arquitecto del metaverso y el hecho de ya llevar 2 años trabajando dentro de él, desde los NFTs hasta el despacho de arquitectura que ya incluso está dentro de un metaverso, es el hecho que tu diseño va evolucionando, va cambiando, tus flujos de trabajo, vas entendiendo que también el diseño ya no tiene que ser tan cuadrado, ya no tiene que ser como tan genérico. Y eso es algo bastante interesante porque a nivel de arquitectura siento que tienes un poquito más de desarrollo, podemos hacer cosas mucho más esculturales, mucho más estéticas y mucho más pulidas. Lo hemos visto en muchísimas películas y como a veces de ciencia ficción nos van sumergiendo en todos esos mundos. Entonces yo creo que dentro del metaverso vamos a tener una opción muy clara a todos los arquitectos de poder desarrollar cosas muchísimo más interesantes, muchísimo más inmersivas. El uso de realidad virtual para el desarrollo de estos temas va a hacer que sea mucho más vivencial, que no solamente se quede en un boceto, que no solamente se quede en una impresión 3D, sino el hecho de que realmente puedas vivirla en un mundo digital. Y es ahí donde el metaverso está haciendo y va a hacer que la arquitectura evolucione a otros niveles. Por eso tenemos que seguirnos preparando como arquitectos. El acto per se del arquitecto, como lo he dicho muchas veces, está evolucionando, ya no solo a nivel inclusive de comunicador, ahora también nos vamos a tener que preparar, y obviamente si te gusta todo este tema, a un nivel digital para poder tener más desarrollo arquitectónico. Y eso es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque toda la escuela de la arquitectura va a tener que tener una especialización en un futuro sobre este tema. Y tal vez ni siquiera una especialización, tal vez sea como algo ya muy común dentro de unos años para los futuros y jóvenes arquitectos. Otra de las cosas que tiene el metaverso es que la brecha generacional ya no va a ser tan amplia. Generalmente en el campo laboral tienes que tener, como dicen por ahí, tus canas para que como arquitecto crees esa consolidación de tu carrera. En el futuro va a haber
cada vez más jóvenes arquitectos. Inclusive tal vez ni siquiera tengas que ser un arquitecto para poder ser arquitecto del metaverso, y lo podemos ver con todos los niños que diseñan en Minecraft y que obviamente hacen cosas realmente increíbles. La creatividad definitivamente va a ser el límite dentro de un mundo digital, y es ahí donde todo se va a revolucionar de una forma bastante interesante. Otra de las cosas que tampoco vamos a necesitar dentro del metaverso va a ser tantas técnicas constructivas, y ahí es donde la arquitectura va a evolucionar. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a tener que tener más preparación digital, como ser programador de videojuegos, como diseño de ciertas partes de arquitectura, como texturizar y ciertos rollos que tienen que ver más con el rollo gamer, ¿no? La arquitectura en ese aspecto, que yo considero que va a ser una especialidad, va a ser completamente diferente a lo que conocemos como arquitectura. Prácticamente va a tener que ser algo completamente multidisciplinario, como en el campo laboral y como en la vida real, pero con un enfoque completamente digital. Y es ahí donde se viene una nueva revolución arquitectónica. Otra de las cosas que me han pasado dentro de las entrevistas que he tenido por el desarrollo de nuestro despacho de arquitectura en el metaverso es todas las variables que existen. Que si va a haber clima, que si va a haber cuántas personas pueden estar al mismo tiempo o simultáneamente, que obviamente también depende mucho del metaverso. Qué factores van a existir dentro de él, ¿no? Si realmente vamos a utilizar cierto cryptocurrency, o qué es, hacia dónde tiene el metaverso. Yo creo que existen muchísimas dudas. Tenemos que ir poco a poco digiriéndolas lentamente en lo que se viene todo este desarrollo tecnológico. Considero que los jóvenes tienen un campo de desarrollo completamente diferente, quizás al que nuestra generación no las tuvo, y esto hará que poco a poco y gradualmente se vaya desarrollando la arquitectura en otros niveles. Pero yo creo que dentro de todos esos cambios y dentro de todos esos conceptos siempre tenemos que tener bien claro que tenemos que cuidar nuestro mundo, la realidad, porque ahí es donde parte todo. Hay muchísimas disyuntivas, hay muchísimas preguntas, y obviamente irán resolviéndose dentro del camino. Las redes sociales, todo lo que es social media, desgraciadamente nos ha deshumanizado, y desgraciadamente en lugar de conectar nos ha desconectado. Realmente en el metaverso hará que nos conectemos de una forma real para un mayor desarrollo, o realmente nos separará y cada quien vivirá en su mundo interno digital. Es ahí donde viene todo lo interesante y donde tenemos que participar activamente para el desarrollo correcto y funcionamiento de esto. Otro de los temas también en el metaverso es que ya dentro de los metaversos se están vendiendo parcelas digitales, y cómo esto va a influir en el futuro de la arquitectura. Yo creo que este cambio va a ser transitorio poco a poco, porque obviamente tenemos que empezarlo a digerir. Yo creo que la pandemia en todos los aspectos vino a revolucionar todo lo digital y todo lo que conocemos actualmente. Lo podemos ver en bastantes redes sociales que crecieron enormemente, los creadores de contenido, inclusive nosotros como Experimentar no nos veíamos haciendo contenido, y llenos aquí hablando del metaverso. Pero bueno, lo interesante de todo esto es cómo va a influir esto en la vida real, porque regresamos a lo mismo. Yo creo que el metaverso más importante es el real, ¿no? Los universos digitales que se están creando es donde viene la utopía y la distopía, y donde lo hemos platicado en bastantes entrevistas, y hay bastante preocupación. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver en la película de Ready Player One, el hecho de deshumanizarte y el hecho de vivir otra realidad para evadir lo hermosa que es la vida va a ser algo bastante difícil, y es muy debatible. Yo considero que como arquitectos nuestro deber es cuidar la naturaleza, es cuidar todo el patrimonio que tenemos, y solamente incorporar todas estas herramientas digitales para un mayor desarrollo humanitario. Y es ahí donde todos tenemos que participar activamente para crear una utopía arquitectónica dentro del metaverso y sobre todo fuera de él. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el metaverso llegue lejos? ¿Crees que el metaverso haga una revolución arquitectónica? ¿Tú qué crees que pase dentro de él y fuera de él? Yo soy Jason Ramírez, este es tu canal Experimentar.